Ya estamos con la diputada Romina del Pla, precandidata a vicepresidenta de la Nación por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, acá recorriendo Tucumán, apoyando a los compañeros del Frente de Izquierda de la provincia, preparándonos para un acto que hacemos hoy a las 7 de la tarde en la Plaza Independencia, presentando nuestro programa al servicio de una salida de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas y presentando los 10 puntos del pueblo trabajador. Hagamos, diputada, primero una reflexión, un repaso de los últimos 16 años, si se quiere, en el país. ¿Qué fue más dañino, según lo que entiende usted y lo que ha podido ver en estos años, para la gente, para la sociedad? ¿El kirchnerismo o estos 4 años casi del macrismo? Bueno, lo que pasa que es difícil medir en ese sentido porque obviamente el gobierno de Macri es un desastre, ha llevado al quebranto total al país. Pero muchas de sus políticas son continuidad de situaciones que venían previamente, porque acá no nos olvidemos que es muy difícil abstraer 16 años. Acá venimos de la crisis del 2000, 2001, 2002, que obviamente fue el resultado de un mega endeudamiento y del límite completo a todo lo que se venía desarrollando previamente. Forma parte de un cuadro de crisis capitalista internacional también la situación de Argentina y forma parte de los sucesivos fracasos de los gobiernos patronales en Argentina de abrir un curso de desarrollo económico que no sea más endeudamiento, que no sea más sometimiento. Entonces, cuando finalmente, luego del periodo de presidencia de Duhalde, llegan los Kirchner al poder, llegan en una condición de una crisis que era pavorosa. Entonces, lo que luego se presenta como una reconstrucción, en realidad fue una muy parcial reconstrucción de un esquema de negocios para un sector. De conjunto no se recuperaron, no se recuperó el empleo en blanco, no se recuperaron los niveles salariales, apenas retomando algunos elementos de la fase previa, pero desde ese punto de vista tampoco se abrió un curso. Lógico, si uno compara de la crisis del 2001-2002, obviamente lo posterior parece un desarrollo, pero en términos generales, en ningún caso el desarrollo de ningún gobierno de la postdictadura ha podido llevar el poder adquisitivo, los ingresos, por ejemplo, a la década del 70. Entonces, efectivamente, tenemos un cuadro de un gobierno tras otro que van aplicando las recetas, a veces con un poquito más de maquillaje, a veces con menos, pero de conjunto son las mismas. Vos fijate cómo, frente al derrumbe del gobierno macrista, este desastre, sin embargo, Macri no lo hizo solo. Y eso es muy importante. Macri no tiene mayoría en las cámaras, ni en senadores, ni en diputados. Y se sostiene porque hay todo un sector de los bloques opositores. En una primera fase fue una coalición a la carta, donde se iba armando distintos apoyos diversos, y ya en este último tramo, mucho más asentado en el apoyo que han hecho los gobernadores en el año 2017, firmando el pacto fiscal, la reforma previsional, este último año la adenda del pacto fiscal. Entonces todos los gobernadores de todos los signos políticos, Mansur, el peronismo en general, los kirchneristas, Alicia Kirchner, en Santa Fe el Partido Socialista, todos son parte de haber firmado esos acuerdos, de haber aceptado esa política y de haber colocado los diputados y senadores necesarios para que las 110 leyes del ajuste de Macri hayan tenido su curso. Entonces, en ese sentido, no puede sorprender que luego, cuando Macri dice, cuando está en una situación de derrumbe total, a ver si retoma alguna iniciativa, bueno, vamos a un proceso de unidad nacional, debatamos, proponemos 10 puntos para colocar en común, que nadie podría estar en contra, y bueno, efectivamente, de gran parte del peronismo dicen sí, por supuesto, no podríamos estar en contra, inclusive el kirchnerismo, que criticó alguna cuestión, de conjunto está de acuerdo con ese horizonte, y por eso el punto central de esos acuerdos, que Macri lo llama Unidad Nacional, Cristina lo llamó Pacto Social en la presentación de su libro, reivindicando el pacto social que significó el congelamiento de salarios del año 73, o sea, descargar la crisis sobre los trabajadores. La columna vertebral de eso, ¿cuál es? La garantía de pago de la deuda fraudulenta y usuraria, y por eso anda Kicillof dándole garantías a los acreedores internacionales, porque ellos también se postulan el kirchnerismo como una de las posibles salidas ordenadas al desbarranque de Macri, ¿no? Después hablamos de esta salida que propone la izquierda. Veamos un video de algo que pasó esta semana y lo comentamos, ¿sí? Perfecto. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de financiamiento político. Permite que las empresas privadas
puedan aportar dinero a las campañas y bancariza estas colaboraciones para que no haya fondos provenientes de actividades ilícitas. A ver, la izquierda votó en contra. Sí, la izquierda y muchos otros referentes más, en en el caso contra. suyo. Mira, nosotros lo que denunciamos es que esta ley, lejos de transparentar, lo que viene a hacer es a legalizar definitivamente la subordinación de los partidos políticos a las grandes corporaciones y a las patronales. Esto que ahora dicen se va a transparentar, en realidad es lo que venía ocurriendo, y lo que necesitan hacer con esta ley es tratar de evitar que continúen los juicios y las investigaciones, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires con los aportes truchos de Cambiemos, o para salvar definitivamente a los empresarios que están en la causa de los cuadernos. Entonces es una ley que, si bien no tiene efectos retroactivos, los tienen los hechos. Entonces, acá nosotros votamos en contra, porque estamos en contra no solo del aporte de las personas jurídicas, que es lo que habilita esta ley, estamos en contra también de lo que ya estaba vigente antes, que es el aporte de las personas privadas, porque entonces no aportaba Techín, pero aportaba Paolo Roca y sus gerentes. Entonces, esto se ve después muy concretamente. Después pasan a cobrar ¿qué? Y con las concesiones de la obra pública, pero también pasan a cobrar con la reformulación, por ejemplo, de las leyes laborales, pasan a cobrar con todo tipo de subsidios y de prebendas. En definitiva, refuerzan que el gobierno, sea quien sea el que le toque transitoriamente, está al servicio de defender el poder y el control económico de los capitalistas y los bancos. Nosotros consideramos que no tiene que haber financiamiento privado, que efectivamente tiene que haber un financiamiento estatal igualitario para las distintas agrupaciones políticas, y en este sentido lo único que se está haciendo con esta ley es reforzando, digamos, el sostenimiento empresario, capitalista, y la subordinación de los grandes partidos. Una de las críticas más recurrentes que se le hace a la izquierda es que sus ideas son impracticables. En una respuesta, ¿cómo se refuta esa crítica? Bueno, mira, en primer lugar, que las ideas de los capitalistas no parecen muy practicables porque vamos de crisis en crisis. O sea que lo que sería supuestamente exitoso no parece tanto, porque lo único que crece es la pobreza, la desigualdad y las catástrofes, no solo en Argentina, sino donde vos lo quieras mirar del mundo. O sea que creo que en primer lugar lo que está bastante cuestionado es el capitalismo como régimen, que está en una crisis de carácter terminal y que solo puede dar más pobreza. Después, por el otro lado, nuestras propuestas son perfectamente practicables. En realidad son las únicas que pueden sacar a la Argentina de esta crisis, porque nosotros lo que planteamos es nada más ni nada menos que reorganizar la economía al servicio de las necesidades de la población, de las necesidades sociales. Y eso se puede hacer, obviamente se puede hacer afectando los intereses del pequeño puñado de capitalistas y de patrones que viven a costillas de todos los demás. Entonces, en primer lugar, nosotros planteamos que hay que romper con el FMI y desconocer el pago de la deuda usuraria y fraudulenta, que esto es importante. Este endeudamiento para el cual se pide sistemáticamente un ajuste, un sacrificio a la población, que por supuesto no decide, se lo imponen, sí, y demás, es para pagar una deuda que no es legítima, no es una deuda real que ha llegado al país. Por ejemplo, estos 57.000 millones que el FMI le ha prestado a Argentina, que vienen en tandas, ¿para qué se han colocado? Para garantizar la fuga de capitales de los especuladores, para pagar los bonos que han comprado los bancos. No son 57.000 millones al servicio de alguna obra pública, de resolver una campaña de vacunación para evitar una enfermedad, para combatir el hambre en las provincias más castigadas. No, es un préstamo que pagamos todos nosotros para garantizarle la fuga de capitales a los bancos y a los capitales especulativos. Entonces, ¿dónde está la legitimidad de eso? Es absolutamente fraudulento, porque es impuesto para defender los negocios privados de ese pequeño puñado. Entonces, nosotros consideramos que hay que romper con eso, hay que dejar de pagar y hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior para evitar esa fuga justamente de los capitales, para evitar todo lo que tiene que ver con las trapisondas y negociados a través de la declaración a menos de las exportaciones, bueno, todo controlar efectivamente todo el sistema bancario y del comercio exterior, y a la vez tenemos que nacionalizar y poner bajo control de los trabajadores todo el sistema hidrocarburífero. No puede ser que el petróleo, que el gas, se lo sigan llevando las grandes petroleras, que encima reciban subsidios cuantiosos del Estado para explotar, por ejemplo, Vaca Muerta u otros
lugares donde se está utilizando el fracking. Y lo que le tenemos que hacer a la población es que los Chevron, con los acuerdos secretos que en su momento firmó Cristina y mantuvo Macri, que Tecpetrol y Techini y sus amigos reciben subsidios millonarios para extraer un gas que en su mayor parte se ventea, se tira al viento. ¿Por qué? Porque no alcanzan los gasoductos para llevar toda esa producción. Por esa producción se pagan subsidios y además, ¿sabés lo otro que se paga? Vidas obreras, porque esa explotación es rentable, entre comillas, por los subsidios estatales y porque no se cumplen los convenios colectivos de trabajo y entonces se mueren trabajadores. Eso es el modelo exitoso del que se disputan la maternidad, paternidad entre Cristina y Macri. No, eso es un desastre. Nosotros planteamos defender los convenios colectivos de trabajo, defender el sistema previsional, los jubilados tienen que cobrar el 82% móvil, prohibir suspensiones y despidos, repartir las horas de trabajo y con todos esos recursos que hoy se van del país, tenemos que reorganizar la economía con un plan de obras públicas, viviendas populares, el desarrollo de la industria en términos independientes. Tenemos los elementos, tenemos los científicos, tenemos la capacidad humana. Lo que pasa es que está colocada la economía al servicio del beneficio para los grandes capitalistas y no para la mayoría de la población. O sea que lo nuestro es absolutamente practicable. Cerramos la entrevista con una imagen suya para que le cuente a los televidentes de qué se trata, ¿sí? Perfecto. ¿Qué estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo el día de mi cumpleaños, 2 de abril, que estábamos festejando. Sí, 2 de abril, nada más ni nada menos. Que estábamos festejando en el local del Partido Obrero de San Justo. Estábamos en una reunión y los compañeros me llevaron una torta y me cantaron el feliz cumpleaños. Ahí está Ernesto Setembrini y Juan, que son compañeros míos del SUTEBA de La Matanza, militantes del Partido Obrero de mi distrito. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Hoy 19 horas estamos en la Plaza Independencia con Ariel Satinsky haciendo un gran acto. Invitamos a toda la población. Pausa, ya volvemos.